Compañeros, buenos días. ¿Podemos guardar silencio para dar inicio con el curso taller, por favor? Bien, en el marco de la quinta semana cultural de la licenciatura en Trabajo Social UTEC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro público presencial, en el cual contamos con estudiantes y egresados de nuestra Casa de Estudios y de la Universidad de Guadalajara, al curso taller Elaboración de Modelos de Intervención en Trabajo Social por parte del docente investigador, el maestro César Augusto Luna Alonso. A continuación voy a dar a conocer las escuelas que nos siguen a distancia, que son el Instituto Profesional de Chile, en Santiago de Chile, la Universidad de Caldas, Colombia, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de Argentina, Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú, Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente en Venezuela, así como de Orticia, España y El Salvador. Ellos nos acompañan internacionalmente, así como el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la Universidad Potosina, la Facultad de Trabajo Social de Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua, la Escuela Mexicana de Trabajo Social de Puebla, y también contamos con los compañeros del primer diplomado iberoamericano en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, miradas desde el trabajo social, así como los grupos presenciales de los hospitales siguientes: el Hospital General A. O'Hara de Mérida y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. A todos nuestros compañeros que nos siguen en línea, les damos la más cordial bienvenida a el curso taller que abordaremos el día de hoy. A continuación, el extracto curricular del maestro César. Cuenta con estudios de la licenciatura en Trabajo Social por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudia la maestría en Ciencias de la Educación Familiar en el Centro de Desarrollo Humano y Familiar en la CAC, así como cursa el primer diplomado iberoamericano en Administración de los Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Es encargado de la línea de investigación de trabajo social, titulada El trabajo social ante los problemas sociales contemporáneos. También revisa las tesis de los alumnos egresados de la licenciatura a competir por su título profesional. Redacta artículos académicos para la revista Voces, Posgrados de UTEC, Juventud y Trabajo Social y Prosocial UNAM. Es asignado de la licenciatura impartiendo las siguientes materias: Contexto sociohistórico del trabajo social, Técnica de la entrevista, Introducción al estudio de la familia, Educación alternativa, Introducción a la investigación social, Estadística descriptiva y probabilidad, Teoría económica, Seminario de investigación 1, Seminario de investigación 2, y director de tesis adjunto del Comité de Titulación de la Licenciatura en Trabajo Social. Apoyó la modificación curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social y también es gestión y ejecución del evento del Diván de egresados de la licenciatura. Su experiencia laboral cuenta con en el Proscavi, Proyecto de Salud y Calidad de Vida ACE, en asesoría al usuario sobre temas de salud sexual. Asimismo, fue maestro en el CONALEP y actualmente es docente de la licenciatura en Trabajo Social y docente investigador de la licenciatura en Trabajo Social del Centro Universitario UTEC. Así que, sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro César para que dé inicio con la ponencia. Muchas gracias por su asistencia. Antes que nada, me gustaría agradecer la compañía del licenciado Oscar Tejeda, que es el director administrativo del
de la unidad Pedro Moreno, que nos está haciendo el honor de acompañarnos, y también ofrecerle una disculpa a nombre de la licenciada Isabel de la Torre Estrada, ya que en esta ocasión se encuentra haciendo una diligencia por parte de que le encargó el rector de nuestra universidad, y esperemos que durante el trayecto de la ponencia nos llegue a acompañar. Entonces, damos inicio con el curso taller. Antes que nada, también me gustaría agradecerles a los chicos de UD que quieren acompañarnos, así como a nuestros egresados que están aquí acompañándonos, que dejaron un poco atrás sus labores, están aquí acompañándonos, así como también nuestros chicos en formación en trabajo social. Y espero pues que este curso les ayude mucho para su integración a lo que es el aspecto de la realidad social y lleguen a ser buenos profesionistas a la hora de estar ejecutando este tipo de técnicas de trabajo social. Entonces, damos inicio, por favor. Primeramente, antes de abordar el curso, hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Va a estar dividido en tres episodios. Primero vamos a abordar el aspecto teórico, vamos a hablar sobre qué son los paradigmas, vamos a hablar sobre lo que es el contexto y cómo se van configurando para realizar modelos. Después nos vamos a meter a la parte un poquito más tediosa, que es el aspecto metodológico de la creación de modelos, y al final vamos a ver qué problemática existe entre la teoría y la praxis del trabajo social para ver en qué momento podemos hacer una intervención adecuada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, primeramente nos quedaremos en el contexto sociohistórico. Desde la génesis del trabajo social, siempre hemos estado o hemos conocido que nuestro sujeto de estudio es el hombre y la sociedad. Conforme la historia o la humanidad se va consolidando, van generando necesidades sociales y a partir de ello se generan problemáticas sociales en la interacción de estas personas y estos grupos. Es de ahí donde nace la necesidad de crear aspectos desde que inicia la caridad, que es el trabajo social, hasta lo que conocemos actualmente como el trabajo social. Ha tenido este tipo de evolución. Desde la caridad, beneficencia, limosna, asistencia social, servicio social, trabajo social. Entonces, conforme a esto, el trabajador social tiene que configurar ciertas metodologías para poder intervenir en estas problemáticas sociales. De lo contrario, nada más estaremos cimentados en lo que es nada más la caridad, como nuestros antepasados que empezaron con aspectos religiosos, y en lugar de hacer intervenciones adecuadas, estaremos lanzando bendiciones y oraciones con estas personas. Entonces, uno de los aspectos más importantes de lo que es el quehacer del trabajo social es la intervención por parte de los modelos con el trabajo social. Damos a la siguiente, por favor, diapositiva. Bien. Y primero, para poder comprender qué es el aspecto de un modelo, la pregunta sería, ¿qué es un paradigma? ¿Qué conocen ustedes como paradigma? Romper con lo cotidiano. ¿Qué es romper con lo cotidiano? ¿De qué lado? ¿Es una creencia? ¿Le das enter, por favor? Bien. El concepto de paradigma significa patrón o plantilla, algo que comúnmente se reproduce en una actividad. El paradigma nos ofrece una vista general de la naturaleza de los fenómenos, ya sean físicos, naturales, que interactúan en las ciencias. ¿Y qué quiere decir eso? Bien. No es lo que creemos y no es romper con lo cotidiano. El paradigma es mucho más complejo, pero a la vez también es muy simple. ¿Cómo podríamos clarificarlo? ¿Sí puedes pasar, por favor? Sí. Para que sea más fácil de entender. Bien. La perspectiva del paradigma es la siguiente. Nosotros estamos sobre una realidad social, que es esta. Es esta aula donde estamos compartiendo este curso taller. Y dentro de esta realidad social podemos observarla de diferentes perspectivas. Por ejemplo, ella está ahorita viendo su realidad social desde el paradigma de la psicología. Esta es su realidad social, ¿sí? Ahora bien, para poder estudiar también esta misma realidad social, si le damos la vuelta, ella puede estar sobre este lado, viendo la realidad social, pero sobre el paradigma de la sociología. Pero sigue estando sobre la misma realidad social, sigue estando con las mismas personas, sigue estando en la misma aula, simplemente cambia de foco. Si la volteo de este lado, podría estar también viendo la misma realidad social, pero con el aspecto jurídico, el aspecto clínico, dependiendo del objeto de estudio que estamos investigando o interviniendo.
Entonces, no es tanto lo que creemos, tiene que ver con ideologías, tiene que ver con patrones, pero es mucho más profundo. Y el decir, vamos a romper un paradigma, sería caer en una incongruencia total, porque si no sabemos qué es un paradigma, mucho menos vamos a saber cómo intervenir o cómo utilizarlo para crear un modelo. En sí, fácilmente un paradigma es como utilizar unos lentes. ¿Se acuerdan ustedes acerca de un juguete que se llamaba Tweetmaster? Que le ponían unos disquitos. ¿Sí? Ya ven que tenían figuras. Conforme ustedes le iban dando a la palanca, iba cambiando la figura, pero estaba sobre la misma visión. O, por ejemplo, las personas que conocen los caleidoscopios, ¿sí los conocen? Conforme le vas dando vueltas al caleidoscopio, va cambiando la imagen, pero sigue estando sobre la misma imagen, nada más lo que cambia es el foco. Entonces, al momento de utilizar el paradigma y crear un modelo de intervención, estamos cambiando el foco de ver la problemática social a la cual vamos a intervenir. Entonces, esta es una parte fundamental para la creación de los paradigmas, para que vayan tomando nota, porque al final vamos a estar como creando nuestro propio modelo. Mentalmente o irlo escribiendo, pero vamos a dar los pasos por paso. Dentro de los paradigmas clásicos del trabajo social tenemos el psicoanálisis, que lo retoma Mike Richmond al momento de crear el método de caso o el método individualizado. En este sentido, el utilizar el paradigma que está sustentado en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, hagan de cuenta que Mike Richmond nada más retoma lo que es el aspecto del proceso de la investigación y el proceso de la intervención clínica, pero no toma para nada las técnicas psicoanalíticas, porque de lo contrario entonces nosotros seríamos trabajadores sociales con formación psicoanalítica. Poder utilizar todas las técnicas y todos los procesos psicológicos que tiene esta teoría, estaremos encasillándonos como una característica de psicólogos. O, por ejemplo, utilizar las teorías de Carl Gustav Jung para poder interpretar lo que es la interpretación de los sueños, analizar el proceso del inconsciente, analizar los procesos de transferencia y contratransferencia y todos estos aspectos. Pero lo cierto es que en nuestra carrera no tenemos esa formación. Entonces, el punto central aquí de este paradigma clásico es el enfoque clínico que retoma Mary Richmond para crear este método. Y en toda la praxis social que nosotros llevamos a cabo con una intervención individual, eso está intrínseco, es nuestra, ¿cómo se puede decir?, nuestra marca, y muchas de las veces ni siquiera sabemos de dónde proviene esa característica que nosotros tenemos. De ahí es que se pudiera encontrar de dónde surge ese conflicto entre otros profesionistas, como pueden ser los psicólogos, los sociólogos y todo ese tipo de cuestiones. Ese es uno de los principales. Luego tenemos el positivista en trabajo social, el cual se centra en los aspectos empíricos lógicos. Al momento de que nosotros estamos observando la realidad social, damos un supuesto de por qué creemos nosotros, por qué sucede ese fenómeno. Entonces, al momento de darle una interpretación científica y hacer todo un proceso de intervención, por ejemplo, con un método generalista, como puede ser investigación, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, es todo un proceso científico al momento de interpretar ese fenómeno, encontrar por qué está sucediendo. O, en este sentido, también el proceso de llevar a cabo una investigación social cuantitativa o cualitativa para poder interpretar cuáles son esas variables que puedan estar generando esa situación. Por ejemplo, nosotros podemos estar observando al señor que vende las tortas a brasa, ¿no? Y podemos suponer por qué lo está haciendo, porque tiene necesidad, porque ya es jubilado, porque no le dan trabajo en otro lado, y son puros opuestos que estamos haciendo. Entonces, al momento de que nosotros queremos dar una interpretación positivista, tenemos que intervenir de ese aspecto empírico a darle una lógica a todo este razonamiento y hacer un proceso de investigación o hacer un proceso de sistematización para entender por qué esta persona vende esas tortas ahogadas específicamente en esa esquina, por qué está lleno ahorita a esta hora de la mañana, porque es una de las personas más reconocidas dentro de esta zona de la colonia. Entonces tendremos que hacer todo un sondeo en la colonia, tendremos que aplicar cuestionarios, tendremos que generar hipótesis, tendremos que darle un marco teórico también a esta pequeña investigación. De cualquier lado, de cualquier cosa que ustedes quieran realizar, estos procesos positivistas, cualquier objeto puede ser fruto para generar este tipo de conocimiento. El chiste es saber cómo vamos a aplicar esa teoría, ¿sí?
Y el último, el eclecticismo en el trabajo social. Todo trabajador social aplica este paradigma. ¿Qué quiere decir eclecticismo? Es el proceso de que la combinación de varias teorías, técnicas o herramientas procedentes de otras mismas para un objeto de estudio normal. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en una comunidad podemos intervenir bajo un método, ¿no? Un método comunitario, podría decirse. Pero podemos aplicar una técnica de la entrevista, una técnica de narrativa, que no tienen mucho que ver, pero le estamos dando un sentido para el objeto de estudio. Y aplicar instrumentos de cualquier índole, instrumentos de medición como pueden ser cuestionarios, escalas Likert, test, dependiendo de la necesidad a la cual vamos a intervenir nosotros. ¿Le dan clic, por favor? Y estas son las características de este eclecticismo. Por ejemplo, primer eclecticismo, característica del eclecticismo, la teoría que se utiliza una sola escuela de pensamiento, pero añadiendo unas determinadas técnicas de otras escuelas, serían solo los propósitos de la teoría principal utilizada. Era lo que comentaba en este momento, ¿no? Tenemos un principio básico, una teoría general, por decirlo de alguna manera, y empezamos a agarrar a lo mejor una técnica de sociología, agarramos una técnica de psicología, y luego nos profundizamos más y podemos agarrar modelos psicológicos para interpretar una realidad social, que muchas veces, por ejemplo, el trabajador social utiliza mucho el modelo estructural sistémico de Salvador Minuchin para poder interpretar problemas de violencia intrafamiliar, o podemos utilizar las técnicas de narrativa para poder comprender cuál es el proceso cognoscitivo y existencial de la persona cuando está viviendo alguna problemática. ¿Sí? Seguimos, por favor. Otra. La estructural, que evalúa las circunstancias de los clientes de acuerdo con varias categorías de información, seleccionando consecuentemente técnicas pertenecientes a varias teorías. ¿Y esto qué quiere decir? Bien, nosotros tenemos esta parte, generamos una estructura general para poder hacer esta intervención, pero nosotros retomamos una variable sencilla de lo que es la problemática. Por ejemplo, si quiero estudiar la pobreza, ¿qué variables podría utilizar? ¿O qué características podría retomar? ¿Qué tipo de pobreza está viviendo? ¿Cuál es el género que lo está viviendo? ¿En qué lugar se está viviendo? Y ese tipo de características. Si empiezo a retomar a lo mejor aspectos de la etnografía, que es el estudio de las etnias o de los pequeños componentes de grupos para entender las formas como viven, la cultura, la ideología, etc. La sociología para ver la interacción social que pudieran tener, o incluso hasta meter características de la teoría de roles de psicología, para ver qué papel desempeñan estas personas en la sociedad. Más o menos a esto se caracteriza lo que es el eclecticismo del aspecto estructural. La combinatoria, que trata de combinar dos o más enfoques a nivel teórico y a otros niveles. Es decir, si no tenemos bien cimentado hacia dónde vamos a ir con este paradigma, podemos terminar haciendo toda una mezcolanza rara y al final no vamos a hacer una intervención total. Por ejemplo, retomando el problema de la violencia intrafamiliar, pudiéramos tomar el modelo estructural sistémico basándonos en la teoría general de sistemas. Tiene una secuencia, ¿no? Porque son aspectos sistémicos. Pero si de repente yo tomara el modelo estructural sistémico y quiero abordarlo desde una perspectiva de la teoría económica, como que se pierde un poco, ¿no? Entonces lo ideal es, ok, voy a tomar la teoría económica, pero le voy a dar ese enfoque junto con el modelo estructural para interpretar qué es lo que estoy buscando. Y si hago esa combinación, podría estar hablando sobre violencia económica familiar, porque estoy viendo cómo esas interacciones dentro de la familia pueden tener problemáticas a raíz de la falta de economía en sus hogares. ¿Sí me van captando? Sí. Ok. La existencial, una de las que más me agrada, que sigue un conjunto general de principios existenciales, tales como la idea de que luchando y haciéndole frente a las dificultades de la vida, se descubren los dilemas básicos de la existencia de los clientes y que se utiliza cualquiera de las técnicas disponibles para abordar estas dificultades de forma que lo que hacen los trabajadores sociales está condicionado, por una parte, por la creencia en los principios y otra por los dilemas revelados. Este tipo de paradigma es muy esencial para lo que es la cultura mexicana, ya que si retomamos que el mexicano, por excelencia, muchas veces no quiere asistir, vamos a decir un ejemplo, tiene una problemática familiar y no quiere asistir con un psicólogo porque no está loco, y eso es una ideología cultural, o no quiere ir con un médico porque es ir con el matasanos y prefiere automedicarse, o no quiere ir con el trabajador social, o no quiere ir con ellos porque son los chismosos por excelencia con título.
Entonces, al momento que tenemos esta característica del existencialismo con las personas, podemos hacer una intervención adecuada. ¿Cómo? ¿Se han fijado que mucha gente, a lo mejor lo han escuchado en la calle, va a ser un ejemplo muy soso, pero sí se aplica mucho? Están hablando sobre sus problemáticas y hacen mucha relación con los programas de televisión que ven. Por ejemplo, ese de Cosas de la Vida y La Rosa de Guadalupe y esas cosas. Entonces tratan de darle como un sentido a esa existencia y decir, ok, yo también lo estoy viviendo, no soy el único. Y entonces si nosotros retomamos este paradigma para poder intervenir, y obviamente dándole un sentido científico, por ejemplo, utilizando como la logoterapia de Viktor Frankl, que tiene un principio existencialista, utilizando la técnica narrativa de Michael White, trabajador social de Australia, pudiéramos hacer una intervención adecuada desde la perspectiva existencialista. Y entonces podríamos modificar ese paradigma, comprendiendo de dónde viene toda esa ideología, esa cultura, para poder intervenir a niveles terapéuticos existenciales con las personas. Pero ahorita más adelante vamos a ver esas categorías, ¿de acuerdo? La técnica, que utiliza una serie de principios tomados de varias teorías sin establecer compromiso alguno con las teorías sedentes, es decir, nada más trata de intervenir sobre la problemática, pero no hay una profundidad dentro del proceso de la teoría. No hay un concepto claro de qué es lo que está utilizando. Vamos a decir, voy a intervenir de una manera sistémica, pero yo no conozco nada de lo sistémico. Puedo decir a grandes rasgos, ok, la sociedad es un sistema, pero ¿por qué es un sistema? ¿Sobre qué está basado? ¿Sobre qué teorías? ¿Qué autores? Etcétera. Y entonces lo que se centra aquí más es darle una solución a la problemática técnica de característica paliativa, que nada más es poner un parche sobre la problemática, pero no hacer un cambio a profundidad. La integracionista identifica los aspectos comunes de muchas teorías definiéndolos y utilizándolos, es decir, es como si estuvieran haciendo unos chilaquiles. Agarro esto porque se ve bonito, esto me va a servir aquí, pero mi maestro de trabajo social me dijo que también metiera esta parte. Y al final estoy haciendo un monstruo, un Frankenstein, pero tengo que estar consciente hacia dónde va esa intervención, por qué la estoy realizando de esa manera. ¿De acuerdo? Bien. La evolucionista, que concibe la terapia como una serie de extractos para los cuales la teoría es secundaria, es decir, dentro de este principio era lo que les ponía el ejemplo del existencialismo. Al momento de que nosotros llegamos a un aspecto, a una intervención terapéutica como trabajadores sociales, podríamos nada más centrarnos en sacar el problema adelante. Y luego, al momento de no tener una situación o bien cimentado, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo primero que podría hacer un trabajador social? Canalizarlo. Canalizar a un psicólogo, canalizar a un psiquiatra. Y está bien tomar esa decisión, pero hay que saber por qué momentos o en qué sentido estoy haciendo esa canalización. No caer en este error de querer yo retomar, a lo mejor leí un libro de conductismo y quiero hacer la modificación de la conducta de un sujeto, pero yo no conozco a profundidad de qué se trata esa teoría psicológica. Entonces, al momento de que estoy experimentando con esta persona, le puede llegar a hacer un daño terrible. Y nada más sería por querer sacar o ayudarlo de buena manera a esta persona a salir de esa problemática. Entonces, lo ideal es conocer hacia dónde va ese tipo de teorías, qué tipo de intervención estoy haciendo y determinar en algún momento, ok, yo no estoy capacitado para poder intervenir a este nivel, trabajo en un equipo multidisciplinario y trabajo con él en conjunto. Y no deshacerme del paciente o no deshacerme de la persona, trabajar con el psicólogo y con trabajador social para lo que es la integración social de nuevo. La casual, que escoge una teoría cualquiera en función del atractivo que ejerce sobre el trabajo social, es decir, agarra lo que está de moda. Y ahorita, por ejemplo, yo les haré la pregunta, ¿cuáles son de las teorías que están de moda aquí ahorita en el trabajo social? ¿La Gestalt? ¿Por qué la Gestalt? La sistémica. ¿Por qué la sistémica? Bueno, yo creo que de hecho está tomando mucha relevancia por el hecho de que al ser un todo, ahora que como dice la frase célebre, ¿no? Que es más de todo que las otras partes. Y pues dice que todas esas partes que constituyen el todo, el ser, la familia, interactúan, y a través de esa interacción es la que determina qué tan bueno o deficiente puede ser el funcionamiento del sistema. Entonces,
parte, cuando un engranaje falla, pues afecta todo los demás y el funcionamiento total del cero del sistema que estamos tratando. Entonces, sí es como más holístico, más integral. Ok. Dentro de estas teorías, así como están comentando lo que es el aspecto sistémico o la teoría gestal, en este sentido, en el trabajo social, aquí en Jalisco, y ahorita les voy a decir por qué aquí en Jalisco, está tomando enfoques hacia los aspectos terapéuticos. Pero el problema es, y esto es una realidad dentro del gremio de trabajadores sociales, que hay colegas que se toman atribuciones de psicólogos cuando no tienen ningún tipo de formación. Y esto es grave también, porque también nos está restando credibilidad como profesionistas en ese sentido. Entonces, lo más importante en esta parte, tomar como una moda en una teoría, en la actualidad tiene mucho que ver con el contexto social donde están viviendo las personas, porque no es la misma necesidad social o las mismas problemáticas sociales que tenemos aquí en Jalisco que las que podemos tener en Sinaloa o las que podemos tener en Guerrero en tal momento, incluso, ¿para qué nos vamos tan lejos? Son diferentes necesidades sociales en una colonia y si lo dividimos por cuadras, y es muy distinto. Y cada uno de estos aspectos tiene que tener como una teorización, una interpretación de ese fenómeno por el cual está sucediendo. Vamos a decir, en la colonia Jalisco, por decir algo, tenemos una problemática en varios sectores de esta colonia, debido a que en ciertas cuadras cada rato se están peleando los vecinos. Pero para poderle dar una interpretación a eso, ¿por qué están peleando los vecinos? ¿Qué tipo de teorías podría utilizar? Podría utilizar la sistémica a un nivel comunitario, podría utilizar la teoría del interaccionismo simbólico para ver cómo es esa interacción que tienen estas personas, podría intervenir directamente con un método de animación sociocultural, pero también este tipo de características que yo estoy utilizando probablemente no va a ser la misma necesidad que tiene una colonia Chapalita, porque son otras necesidades, es otro contexto, otro estatus económico, etc. Así tan complejo y tan simple es entender el eclecticismo y el paradigma en este sentido. ¿Sí? La importancia de la investigación en la elaboración de modelos de intervención en trabajo social. Esas son herramientas básicas, chicos, para que no las echen en costal roto, ya que de todos lados, como les decía, podemos generar modelos. Lo importante aquí es saber de dónde voy a retomar esa información para poderlo generar. Bien, el primero es la que siempre conocemos, investigación social. Luego la investigación individualizada o familiar, el estudio de caso, creadora Mary Richmond. La investigación participante, cuando nosotros intervenimos en la comunidad y ponemos a trabajar junto con estas personas que están viviendo esta situación. La investigación de acción, que es un proceso realmente productivo, ya que se rescata mucha información, se puede sistematizar incluso dentro del proceso de investigación. Al momento de encontrar el fenómeno, voy yo interviniendo para poderlo solucionar e ir sistematizando cuáles son los resultados que estoy obteniendo de esta intervención. La investigación social clásica y la investigación cualitativa, que para mi punto de vista, para el trabajador social, es la más adecuada, ya que nosotros trabajamos con lo que es la perspectiva, las categorías, la percepción que se tiene sobre una realidad. No estoy diciendo, echando a un lado lo que es la investigación cuantitativa, pero nosotros nos deja más enriquecido nuestro quehacer profesional al saber cuál es toda la situación, cómo la está percibiendo esta persona, cómo lo está viviendo, en lugar de nada más sacar unos índices, unos porcentajes, que también le puedo dar una interpretación y puedo crear un modelo, pero no es tan rico, porque no estoy conociendo qué es lo que está sabiendo, qué es lo que está viviendo, qué es lo que siente, qué es lo que piensa la persona. Bien, ese es un ejercicio, dale todo para que se compone. Es como el ejercicio que hice con la compañera acerca de los paradigmas, pero para poder entender esta parte, para crear el modelo, primero tengo que centrarme en lo que es mi objeto de estudio, que está ahí en medio, y entender que existen 4 paradigmas dentro de las ciencias sociales con los cuales yo puedo sustentar esta creación de este modelo. Primero encontramos el epistemológico, que es el que se encarga de entender las teorías y qué es lo que se va a utilizar para intervenir. El heurístico, que tiene que ver con lo que son las acciones dentro de las personas. El ontológico, que tiene que ver con el entendimiento de la esencia del fenómeno de las personas que están en esa situación. Y el axiológico, qué características o qué formas de modificar o de intervención tengo yo para generar. Si yo estoy sobre estos 4